La clase de hoy continuaremos con las diferenciales de tensores, es la parte 2. Veremos la derivada de un tensor. Ayer retomamos la conexión de un campo vectorial en dirección a otro, pero le dimos una especie de giro. ¿Por qué? Porque ahora tomamos la derivada, es decir, la conexión de un campo vectorial en dirección de otro campo vectorial muy particular, que son las derivadas parciales. Incluso llegamos a ver la conexión de el producto entre un covector, es decir, una uniforma, con un campo vectorial. Y esto nos daba algo bien importante, que era una función escalar. Entonces, la conexión en dirección de las derivadas parciales de esta función escalar, descubrimos que no era más que las derivadas parciales. Y si la conexión es una especie de corrección a las derivadas parciales, o una especie de corrección a los vectores tangentes, es decir, a las derivadas, entonces las derivadas parciales de un campo escalar no necesitan ser corregidas. Pero esto ya lo sabíamos, lo descubrimos cuando vimos justamente que las parciales no estaban bien definidas. Vimos que no estaban bien definidas para vectores y por lo tanto para tensores en general, ¿no? Porque los vectores son tensores de orden 1 contravariante. Pero para funciones escalares, es decir, para campos escalares, vimos que cuando tocaba derivadas parciales, las derivadas parciales sí estaban bien definidas y eran las únicas derivadas parciales que necesitábamos. No necesitábamos inventarnos otra derivada para definir algo bien. Es decir, las derivadas parciales en funciones escalares estaban bien definidas. Sin embargo, para poder construir la derivada de un tensor, nos hace falta otro ingrediente. Y para eso tuvimos que descubrir qué significaba la conexión sobre una función escalar, escribiéndola como el producto entre un covector y un campo tensorial. Digo, un campo vectorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver qué significa la conexión afín sobre un covector o sobre un campo de covectores, un campo covectorial. Una vez hecho esto, nos permitirá hacer el producto tensorial entre un campo de covectores y un campo vectorial. ¿Por qué? Porque sabemos que los vectores, los campos vectoriales, viven en el haz tangente a la variedad y los covectores o campos de covectores viven en el haz cotangente de la variedad. Entonces, si yo hago el producto tensorial entre el haz tangente y el haz cotangente, que recordemos que es el espacio dual al haz tangente, yo tengo el espacio vectorial donde viven los campos tensoriales, que ya vimos en la clase de campos tensoriales. Por lo tanto, si yo tomo la conexión de un elemento que vive en este espacio vectorial, voy a tener la conexión de un tensor, en este caso de un tensor de orden 1 covariante, 1 contravariante. Entonces, voy a tener la derivada de un tensor. Hasta ahorita no voy a poder llamarle derivada. Voy a poder llamar que estoy tomando la conexión de un tensor. Más adelante, la clase de mañana, ya podremos llamarle derivada de un tensor. ¿Por qué? Porque ya saben que nos gusta decir las cosas de manera formal y no hemos definido formalmente qué significa derivar un tensor. Pero sí podemos decir que estamos encontrando el vector tangente a un tensor. Entonces, hasta aquí llegaremos en el video de hoy, que es la derivada de un tensor, o, propiamente dicho, la conexión sobre un tensor. Entonces, habíamos llegado hasta aquí. Teníamos, haciendo una pequeña recapitulación, que esto de aquí era el producto entre un covector o un campo covectorial, que es una uniforma, y un campo vectorial. ¿Por qué digo que es un campo covectorial? Porque fíjense que una uniforma aplicada
a un campo vectorial, o el producto de ellos dos, me da una función escalar. Lo cual no es una sorpresa, ¿no? Porque como les decía ayer, si recordamos de la parte que vimos de álgebra lineal, un covector donde vivía en el espacio dual y un vector vivía en el espacio vectorial. Entonces, en este caso, la unoforma no es como tal un vector, sí es no es como tal un covector, sí es un covector. ¿Por qué? Porque los covectores eran funciones lineales. Y esta es una función lineal que también es diferenciable. Pero este es como tal un vector, pues sí es un vector, pero es un vector en cada punto del espacio. Entonces es una función vectorial. Por lo tanto, tiene que estar definida en un punto para que sea un solo vector. Por eso necesitamos este punto P. Por lo tanto, si yo le aplico mi covector a esta función vectorial, pues tengo que aplicar todo esto en un punto. ¿Y qué me va a dar? Bueno, sabíamos que un covector actuando sobre un vector me daba por definición un elemento del campo. Lo mismo pasa acá. Todo esto me tendría que dar un elemento de los reales. Pero, como esto es un elemento de los reales, pero tiene que estar en función del punto P que voy a aplicarle a mi campo vectorial, pues no puede ser solo un escalar, sino que tiene que ser una función escalar. Es decir, una función que tenga valores en el campo. ¿Y eso qué es? Pues en realidad una función escalar también va a ser pues una función lineal. Entonces, de alguna manera, mi unoforma es una función que a cada vector y a cada punto de la variedad le está asignando una función escalar. Por eso decimos que es un campo covectorial. Entonces, esto ya lo habíamos visto, solamente lo estoy retomando para que quede un poco más claro. Bueno, habíamos visto entonces que la conexión de este producto, es decir, de la función escalar, que podíamos simplemente, como quisiéramos y como nos conviniera, escribir así o escribir así, en dirección de las derivadas parciales de cierta carta coordenada, que habíamos también dicho que en lugar de escribir así, cuando fuera posible evitar la confusión, vamos a escribir solamente así, era igual a este merequetengue. Fíjense que en este caso los símbolos de la conexión son iguales a 0, porque como esta es una función escalar que vive siempre, sin importar qué pase, en el campo, pues podemos usar la conexión que llamaremos canónica o la conexión nabla 0, en la que los símbolos de la conexión todos valen 0. Entonces, el término de los símbolos de la conexión vale 0. Y nos quedamos solo con las parciales. Que si se dan cuenta, el elemento de la base ya no es de esta forma, ya no es una parcial, sino que ya es por sí mismo un covector. Entonces esto ya está en el haz cotangente. Solo noten eso. Ahorita vamos a entrar en más detalle. Pero habíamos dicho que esto, si solo nos fijamos en los coeficientes, como esta parte de aquí ya es la función, pues son las parciales. En este caso simplemente renombré los índices, porque aquí hay B, aquí hay B. Este es un índice mudo. Entonces si yo en lugar de poner todo esto de aquí, que está en paréntesis, pongo solo la F, pues me queda mi índice libre, que puedo renombrar a A, porque me gusta más la A que la B. Eso es simplemente mi prejuicio contra las B,
de cuando iba en la primaria y decían que A era de aplicados y B de burros. Y entonces descubríamos que la conexión, sin importar la carta coordenada, de una función escalar en dirección de cualquier carta coordenada, era las parciales de la función. Y ahora sí, estamos listos para encontrar la conexión de un covector en dirección de un campo vectorial. Vamos a tener que hacer un par de triquiñuelas antes de poder llegar a ella. ¿Por qué? Volvamos a calcular la conexión de omega con nuestro campo vectorial en dirección de alguna carta coordenada. Ahorita van a ver para qué. Y aquí es donde se resuelve el ejercicio 3. A partir de aquí. Así que pongan atención. Recuerden que teníamos esto de aquí, que de nuevo es la función, y estamos tomando la conexión en dirección de una carta coordenada. Por definición de la conexión y por las propiedades de la conexión, esto no es otra cosa que esta función de aquí aplicada en la primera, todo esto multiplicado por la segunda, más la conexión con la primera adentro, y esta también, que estamos poniendo como la parcial para que no haya confusión, y todo esto aplicado en la segunda. Este término se puede volver a expandir. Lo estoy haciendo explícitamente para que ustedes ya después lo hagan con práctica y ya no se les dificulte. El primer término queda igual, pero por las propiedades de la conexión, que es lineal en la primera entrada, podemos patear este para afuera y me queda así. Que ya habíamos dicho, lo podíamos escribir simplemente así. Y este término ya lo conocemos. Es simplemente la conexión del campo vectorial en la dirección de una carta coordenada. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tal que ahora, simplemente por gusto, hacemos algo que no está relacionado con esto, solo para que vean que es importante, porque en realidad sí está relacionado, ¿no? Y ahorita van a ver por qué. ¿Cuál sería la regla de Leibniz para esto de aquí? Es decir, para la parcial de B de esto de acá. Pues esto, como ustedes ya saben, es la parcial de esto por esto, más la parcial de esto por esto. ¿Por qué es importante esto de acá? Ah, bueno, porque si se acuerdan, este término era lo mismo que la conexión en dirección de la carta coordenada de F. Pero esto era lo mismo que la parcial, las parciales de F. Y F era lo mismo que este producto. Entonces, al final, esto y esto resultan lo mismo. Entonces, esto lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque en realidad esto todavía no me está diciendo nada sobre la conexión de este carnal solito, ¿no? Vamos a tratar de calcular la conexión de este carnal solito, que este carnal vive en el asco tangente de la variedad, pero recordemos que como es una unoforma o es un covector, tiene que actuar sobre un vector o un campo vectorial, ¿no? Entonces, así como cuando calculamos esta conexión, estaba implícito que estaba actuando sobre un punto de la variedad, ahora que calculemos esta conexión, está implícito que va a actuar sobre un campo vectorial, que a su vez
está actuando sobre un punto de la variedad. ¿Por qué necesitamos esto? Porque dense cuenta que de alguna manera esto me está sugiriendo una especie de regla de Leibniz. ¿Por qué? Porque si yo pudiera decir que esto se cumple, pues simplemente despejo y ya tengo lo que vale esto de acá. Pero no es tan sencillo. Entonces, lo que queremos es calcular justamente este término. Y lo queremos en términos de cualquier coordenada local o cualquier campo vectorial para cualquier carta coordenada que queramos, ¿no? Entonces, justamente el término que buscamos es este señor de aquí, que es la conexión de nuestro campo de covectores o nuestra uniforma en dirección de las parciales. Como les decía, esto tiene que estar aplicado a un covector. Digo, a un campo vectorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Pues lo vamos a escribir todo en sus coordenadas locales. Este en coordenadas locales simplemente es así, con este de acá. Sabemos que este señor no afecta a este de aquí, entonces lo podemos escribir afuera. Y a este, pues simplemente estamos omitiendo ponerle su elemento de la base. Pero ahí está, ¿no? Podemos decir que ahí está, pero pues en realidad no es que afecte mucho. Si quisiéramos ser completamente correctos, tendríamos que ponerlo y cambiaría. Ahorita vemos que cambiaría, pero en realidad no lo puse para no saturar toda la ecuación, porque ya van a ver que son ecuaciones muy largas y es información que en realidad no es tan relevante y que satura todas las cosas. Entonces, pues este señor, como en realidad no ve a este, que recordemos que es el escalar, solamente ve a este de aquí, pues lo vamos a olvidar y podemos sacarlo, porque recuerden que este ya es un elemento del espacio dual y por lo tanto solo actúa sobre el elemento de la base y este queda aquí. Como esta conexión solo está actuando sobre esto de aquí, ¿cuál sería entonces la conexión desarrollada sobre esta función? Bueno, si seguimos las propiedades de la conexión, y aquí me voy a regresar, y desarrollamos solo lo que está entre paréntesis, es decir, desarrollamos solo esto, ¿qué nos quedaría? Bueno, sigamos como desarrollamos esto de acá. Quedaría esta función por lo que está aquí adentro. Y ya, en realidad no tenemos nada más que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí iría más lo que estuviera aquí adentro. Pero no hay nada más aquí adentro. Es decir, aquí iría la conexión de alguna otra función por las parciales, perdón, la conexión de esto de aquí por las parciales por otra función. Pero esta función no existe. Entonces, pues esta de aquí es 0. Y entonces solo nos queda este término. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta es una función lineal, es un covector. ¿Y a dónde me mandan los covectores? Al campo. Entonces, tiene sentido que la conexión de solo esta parte, fíjense que solo es esa parte, todavía hay que aplicarla, sea solamente esta parte, ¿no? Este término. Pero eso en realidad no me dice mucho. No es como que yo pueda ahora saber cuánto vale la conexión del covector
en dirección de las parciales y yo diga, ah, bueno, pues solo vale esto. No, en realidad no solo vale eso. Vamos a ver cuánto vale. Y para eso es que tuvimos que introducir todo esto de acá. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí hay un producto. Aquí está este producto entre el covector y el campo vectorial. Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena. Hay que ver esto. Empezamos con esto, que se convirtió en esto de acá. Y finalmente llegamos a esta expresión. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Bueno. Además, habíamos deducido o habíamos encontrado que la conexión de esta función escalar era esto de aquí. ¿No? Ahí tampoco había problema. Despejando esto de aquí, ¿qué obtenemos? Es decir, a mí me interesa este término, porque este término es esto de acá. Es igualito, ¿no? Bueno, solo que aquí está expresado en cierta carta coordenada y aquí está sin coordenadas, ¿no? Bueno, simplemente lo voy a despejar y tengo esta ecuación. Perfecto. Lo sustituyo y me queda que este término, es decir, esto, es igual a esto, pero esto es igual a esto de aquí, que es esto menos esto. ¿Por qué? Porque fíjense que ya está en coordenadas, ¿no? No estoy haciendo otra cosa más que expresarlo en coordenadas. ¿Por qué? Vamos a hacerlo explícitamente. Esto de acá, ahora este señor estaba en la C y este estaba en XA. Y ahora sí, este iba como esto más esto. Sí, porque aquí me faltó el omega, ¿no? Entonces este sale volando, lo podemos patear. Este todavía no lo quiero tocar. Ahorita van a ver por qué. Pero básicamente tengo esto de acá. Recuerden que aquí, a este término, le falta su omega, que está aquí. No sé por qué no se lo puse, pero bueno, le falta su omega. Entonces, esto es lo mismo que esto de aquí, pero en coordenadas. Y ya tenemos la expresión para la conexión de nuestro covector en dirección de esa carta coordenada, de las parciales. Pero eso no es suficiente, porque nunca es suficiente para mí. Entonces, recordemos quién es esto. ¿Se acuerdan de quién era esto? Pues yo sí me acuerdo. Yo sé que ustedes quizá no se acuerdan porque no les gusta la clase o la clase está aburrida o están, no sé, viendo memes, no lo sé. Pero esto no era otra cosa más que las parciales de esto. Porque este ya era un producto entre un covector y un campo vectorial. Y ustedes me van a decir,
Oye, pero este tiene un índice diferente. Eso no puede ser cierto. Yo le voy a decir, bueno, puede ser, tienen razón. Pero acuérdense, y aquí es donde cambia un poco la cosa, y por eso no quería dejarlo pasar desapercibido. No lo puse porque ahorita van a ver que las ecuaciones son, ya como vieron aquí, ya son un poco engorrosas. Pero recuerden que este tiene a su propio vector de la base. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando un elemento de la base dual actuaba sobre un elemento de la base vectorial? Pues esto nos daba la delta de Kronecker. Esta delta de Kronecker ¿sobre quién va a actuar? Pues sobre mi campo de vectores. Y lo mismo para acá, ¿no? Va a actuar sobre mi campo de vectores. Y me va a cambiar esta A por C. Entonces, si fuéramos totalmente correctos, esto en realidad sería así. Y este término en realidad también sería así. Pero para empezar se vuelve confuso porque si se dan cuenta tengo 3 Cs. Y eso pues no me gusta, ¿no? Aquí tiene sentido porque es un producto que me da un escalar, pero acá no me gusta tanto. Entonces, yo puedo simplemente elegir de alguna manera omitirlo, siempre y cuando tengan claro esta parte. ¿Por qué? Porque lo que importa es que este tenga el mismo índice y que tengan claro que este sigue siendo un escalar. Es decir, este sigue siendo una función escalar y por eso podemos hacer este cambio de la conexión a las parciales. ¿Ok? Entonces, no tengan, que no haya problema con eso. Si tienen algún problema con eso, me lo dicen y hago todo el cálculo explícitamente como se los acabo de explicar, que simplemente es el elemento de la base dual actuando sobre el elemento de la base vectorial. Pero en realidad tenemos esto, ¿no? Que es cambiar, como esto sigue siendo la función escalar, estamos cambiando de la conexión a las parciales. Y una vez que ya cambiamos de la conexión a las parciales, pues está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo factorizar el elemento de la base dual. Y ya lo factorizo. Pero dense cuenta además que como ya les había dicho, ya conocemos a este señor. Y otra de las razones por la que no le cambié el nombre a este índice es porque se hubiera vuelto un merequetengue de índices que no me gusta y prefiero conservar solo 3, ¿no? Entonces, ya tenemos a este señor. Ya lo conocemos a este de aquí. Es la conexión del campo vectorial en dirección de las parciales. Pues muy fácil. Simplemente sustituyo la expresión aquí. Y una vez que la sustituí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues voy a distribuir a mi covector sobre cada uno de estos términos. Y voy a usar la regla de Leibniz, que ustedes se acuerdan que introduje en la diapositiva anterior para esta parcial de acá, que simplemente es la parcial de esto por XA más la parcial de XA por esto de acá. Entonces, usando esto, que lo voy a poner aquí,
y distribuyendo este covector en este término de la conexión, que es esta conexión, voy a tener todo este chorizo de acá. Entonces yo sé que las cosas se están poniendo feas, pero ahorita se van a hacer más sencillas. ¿Por qué? Porque aquí estos signos son menos. Entonces el término de de la regla de Leibniz para las parciales es este. Y el término que resultó de distribuir el covector sobre los términos de la conexión que ya conocíamos es este de acá. ¿Se dan cuenta de algún parecido entre estos términos? Pues para empezar, yo sí. O sea, si se dan cuenta, este término es el mismo que este término, pero con el signo diferente, ¿no? Con el signo contrario. Entonces, lo podemos eliminar. Y ya, se acabó, San se acabó. ¿Qué nos queda? Nos queda este vato y nos queda este vato. Perfecto, correcto, lo entiendo. Entonces tenemos ahora esta expresión. ¿Qué nos gustaría hacer? Bueno, hay un pequeño problema. Como siempre, sus tensores son bien problemáticos. Quisiéramos poder sacar a este campo vectorial de nuestra expresión. ¿Para qué? Para poder solo quedarnos con la expresión para la conexión de el campo de covectores. Queremos patear al campo vectorial. Ya no lo queremos, ya a ese ya lo tratamos, ya platicamos con él, ya lo conocemos. Ahora queremos conocer a su amigo que está bien guapo, que es este. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a manipular los índices. ¿Cómo? Pues como ya sabemos, ¿no? Con la regla de transformación de los tensores. ¿Por qué? Porque los campos vectoriales son tensores de orden 1 contravariante. Y entonces sabemos que esto está bien definido. ¿Por qué? Porque esto en realidad me va a cambiar a XA por XC. Y este de acá, ¿a quién me va a cambiar? Si se dan cuenta, estoy multiplicando los dos términos por lo mismo. Pero este, ¿a quién me va a cambiar? O sea, esto de acá no me va a cambiar a la XC. ¿Por qué? Porque la C está arriba. Este índice también es contravariante. Entonces, ¿ahí qué hice? Bueno, en realidad solucioné algo o me generé un problema. Vamos a ver. Aquí ya logré cambiar la XA por XC. Pero, ¿y si este lo muevo para acá? Hasta al frente. Por platicón lo paso hasta adelante. ¿Ya se dieron cuenta de a quién me está cambiando? ¿Por qué? Justamente porque los covectores también son tensores de orden 1 covariante y también se transforman con las reglas de los tensores. Y este sí está cambiando al covector. Y entonces este covector ya no va a ser C, ahora va a ser A. Y ahora tenemos esta expresión. Las parciales del covector para esta carta coordenada multiplicados por este campo vectorial menos este que es el mismo covector, pero ahora
por este campo vectorial que está en la misma carta coordenada. Y como ya es exactamente el mismo, lo podemos factorizar. Y es lo que hacemos acá. Lo factorizamos. Y una vez factorizado, ya lo podemos ignorar, le podemos aplicar la ley del hielo, ya no nos cae bien, ya lo conocimos bien, ya vimos que es de las personas a las que le van a la América, entonces ya lo podemos ignorar y nos queda la expresión solita para la conexión de un covector en dirección de cierta carta coordenada. Y este, mis queridos alumnos, es el ejercicio 3 de la tarea. No le digan a nadie que ya se lo resolví, pero es necesario para entender lo que sigue. Hay que darnos cuenta de algo bien importante. ¿Por qué? Porque en general la conexión actuando sobre covectores se puede escribir, como ya vimos, sin aplicarla a un vector o a un campo vectorial de esta manera. ¿Cuál es la principal diferencia con la conexión actuando sobre un campo vectorial? El signo. Para empezar, el signo. Y después, esto de acá. Estos índices. Fíjense que esta es la segunda diferencia. Los índices que acompañan, no importa el nombre que sea, pero los índices que acompañan a los símbolos de la conexión, al término de los símbolos de la conexión, son distintos. Y es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si yo tengo un covector que es covariante, tiene que sumar sus índices con el símbolo de la conexión de tal manera que sea mudo, ¿no? Porque si no tendríamos aquí un índice que sería libre. Yo no podría, por ejemplo, tener esto, porque esto de aquí no tendría sentido, ¿no? Y tampoco podría tener, por ejemplo, este término, porque este término no tendría sentido. Tendría dos índices contravariantes con el mismo nombre. Ahora, la tercera diferencia es el elemento de la base. Dense cuenta que la conexión de un covector, su elemento de la base, vive en el haz cotangente. Y entonces la conexión de un covector vive, hasta Nisha dice que eso es bien importante, que se fijen muy bien, porque la conexión de un covector vive en el haz cotangente, mientras que la conexión de un campo vectorial tenía como elemento de la base a un vector, y eso hacía que viviera en el haz tangente. Bueno, eso ya nos dice algo, ¿no? Además, dense cuenta que las dos tienen un índice libre, que es B. ¿Por qué? Porque C es mudo y A también es mudo. El único índice libre es B. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta que la conexión de un covector es un covector, la conexión de un campo vectorial es un campo vectorial. ¿Qué podemos hacer con esta información? A ver, si la conexión
de un covector vive en el haz cotangente y la conexión de un campo vectorial vive en el haz tangente, ¿qué pasaría si yo hago el producto tensorial de estos dos, que ya sabemos vive en el espacio vectorial que llamamos producto tensorial, que en este caso es de este orden? ¿Qué pasa si yo tomo la conexión de esto? Si por sí solos este señor ya es un tensor de orden 1 covariante y este señor ya es un tensor de 1 contravariante, este es un tensor de orden 1 covariante, 1 contravariante. Entonces aquí ya estaría yo derivando a un tensor 1 covariante, 1 contravariante. Ahora sí, lo prometido es deuda. Con esto vamos a terminar la clase de hoy, en un punto alto. Vamos a derivar un tensor. Bueno, aplicarle la conexión, ¿no? Porque todavía no nos llevamos de a compas con la conexión, con la derivada, para llamarle derivada covariante. Todavía están pendientes esas caguamas con la conexión por la pandemia. Entonces, vamos a tomar el caso más sencillo, que es el de un campo tensorial de orden 1, 1. Es decir, vamos a tomar a un tensor T que va a vivir en este espacio vectorial y vamos a tomar la carta coordenada que hemos estado tomando para un abierto de nuestra variedad con un mapeo phi. Entonces, para hacernos la vida más sencilla, primero vamos a expresar a nuestro campo tensorial. Recuerden que es un campo tensorial porque define un tensor para cada punto de la variedad. Ahora, vamos a definir a este campo tensorial en estas coordenadas. Porque recordemos que nuestro campo tensorial vive aquí y por lo tanto está definido en las coordenadas alienígenas de la variedad. Entonces, pues como que no sabríamos qué onda, ¿no? Con este campo tensorial, con este tensor, no sabríamos qué está pasando. Pero si lo expresamos en estas coordenadas que ya viven en Rn, pues ya vamos a entender qué está diciendo nuestro campo tensorial. Entonces vamos a expresarlo en las coordenadas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues recuerden que los tensores son funciones, multilineales. Y como son funciones multilineales, en este caso es 1 covariante, 1 contravariante. Va a tomar como una entrada un campo vectorial y como la otra entrada un campo de covectores, ¿no? Y estos van a actuar sobre un punto de la variedad. Entonces, lo que va a pasar es que primero, para expresar a este señor en estas coordenadas, voy a tener que expresar a estos en sus respectivas coordenadas. Por lo tanto, recordemos que como es una función lineal o multilineal, abre sumas y saca escalares. ¿Quiénes son los escalares? Pues estos de aquí. ¿Quiénes son las funciones en realidad? O los elementos de la base, estos de acá. Entonces, ¿sobre quién va a actuar en realidad el tensor? Sobre estos de aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a tener? A estos escalares y a estas funciones de la base. Y por lo tanto, tengo a esto de acá, que si se dan cuenta, es mis escalares multiplicando al tensor, pero ya expresado
en coordenadas. Y todo esto actuando sobre un punto de la variedad. Ahora sí, simplemente por puro gusto, porque hay quienes, o sea, y esto lo van a ver que la notación cambia, ¿no? Y también lo van a ver con las reglas de transformación de los tensores. Que hay quienes escriben, por ejemplo, no sé, así al tensor. Y hay quienes lo escriben así. ¿Cuál es lo correcto? Pues en realidad no hay una forma correcta, ¿no? Y quienes usen una notación o la otra les van a decir por qué es mejor la suya, como cualquiera que tiene una preferencia. A mí simplemente, porque así me gusta, y esa es mi razón, voy a reordenar los términos de esta manera. Porque así me gusta y no hay razón y no me voy a justificar porque es mi gusto culposo. Ahora, vamos a aplicarle esto a la conexión a esto. A esto es a lo que yo le quiero aplicar la conexión. Cuando digo derivar un tensor, esto es lo que tengo que derivar. Yo podría derivar esto, ¿no? Ya, como tal, sin haberlo expresado así. Pero es más fácil y más didáctico, según lo entiendo yo, derivar esto de acá. ¿Quién sabe? No lo he visto así en ningún libro. Entonces vamos a aplicarles la conexión a esto. Primero, veamos que la conexión tiene que estar, como nos interesa, en términos de cierta carta coordenada. Y ya sabemos quién es esto de aquí. Ya jugamos adivina quién con el tensor. Y era esto de acá. Entonces, la conexión, y prepárense porque ahora sí va a llover, es todo esto. ¿Por qué? Vamos a regresarnos. ¿Qué creyeron? Bueno, simplemente vamos a desarrollar la conexión paso por paso. Recuerden que la C indica parciales, ¿no? Entonces, es la parcial de mi primera función por lo que está aquí adentro, más la conexión de mi tensor con esta parte de acá. Voy a dividirlo en dos, por la parcial aplicado aquí, más la parcial de mi tensor por el covector y la parcial aplicado acá. Simplemente por las propiedades de la conexión. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Pues patear a esto aquí afuera de la conexión y me queda este término que es la parcial del tensor más el tensor por xa, esta parcial, más el tensor, el covector y esto. Y simplemente, como ya habíamos quedado, puedo reescribir esto como esto de acá. Y esto de acá. ¿Se dan cuenta por qué era importante desarrollar tanto a este como a este? Porque este ya sabemos quién es, pero este no sabíamos quién era, y este fue más fácil de conseguir, pero tampoco sabíamos quién era. Entonces la conexión del tensor es en realidad esto, ¿no? Ya escrito bonito, es esto de aquí, ¿no? Que bueno, si ya lo desarrollamos, cada uno de los términos, vamos a darnos cuenta que, por un lado, este término ya sabemos que es esto de aquí,
Y este término ya sabemos que es esto de acá. Obviamente podemos distribuir nuestro covector y podemos distribuir nuestro campo vectorial sin ningún problema. Y una vez que hemos hecho eso, aquí no sé por qué le puse debería ser menos, pero bueno. Nos queda este término espantosísimo de aquí, que para ahorrarles trabajo, simplemente vean que de un lado me quedan estas parciales, de otro aquí también me queda esta parcial, esta parcial que puedo unir en esta parcial de aquí, este es otro término que me queda. Voy a renombrar los índices de esta B a través primero de esta X, perdón, primero a través de esto, y después voy a cambiar aquí la A. ¿Por qué? Para que todo esté bien con el símbolo de la conexión. Me voy a regresar para que vean que todo está bien. ¿Por qué? Porque cuando cambio mi conexión explícitamente acá, recuerden que el índice de aquí también cambia, y entonces ya no lo puedo poner como A, como B o como C, sino tengo que ponerlo como D. Lo mismo para el covector. Y entonces ahora me enfrento a este índice todo extraño que es una D, y si se fijan, mi tensor no tiene D. Aquí también, ¿no? Y mi tensor no tiene D. Y entonces lo que yo quiero es eventualmente quitar del camino tanto a los covectores como al campo vectorial, para quedarme solo con la expresión para esto de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es primero cambiar este que era una D por B. ¿Cómo lo voy a hacer? Como ya sé que ya les había explicado que esto es lo mismo que esto, pues simplemente lo introduzco, y en lugar de poner XD, que desde ahora sí lo voy a escribir, XD, este de aquí, pongo todo este merequetengue. Y aquí lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por lo mismo, ¿no? Aquí en lugar de poner WD, pongo esto de acá, que es lo mismo, ¿no? Como les decía, las parciales las sintetizo en esto de aquí, estas parciales. Que dense cuenta, las primeras parciales, esta de aquí, más esta de acá, se convierte en esta, porque todas estas están multiplicadas por el tensor. Y este término de la suma de dos parciales se convierte en este de acá. De hecho, yo podría borrar este de la memoria, porque este sí no es la función escalar. Pero bueno, todavía no lo voy a hacer, lo voy a dejar así, ¿no? Lo importante es que vean que ahora tengo este término. Me voy a colgar un poquito porque quiero terminar esto. Tengo este término de aquí.
Y yo quiero cambiar a este tensor, los índices de este tensor, para que sean compatibles con el símbolo de la conexión. Porque ya cambié a este ahora sí, si se fijan, ya es un escalar. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues como yo conozco las reglas de transformación de los tensores y este es pues un tensor, simplemente le cambio así el índice, y esto que me va a dar, pues me va a cambiar la B por D y me va a dar esto, ¿no? Y hago lo mismo acá para que sea compatible con esta parte de aquí, porque esto ya es un escalar. Y hago lo mismo acá. Si se fijan, esto me va a cambiar la A por D. Ay, perdón. La A por D. Y me queda esta expresión. Dense cuenta que el único término en el que no es un escalar es esto de aquí. Pero aquí es un escalar y aquí también es un escalar, donde el índice es mudo. Y entonces yo podría renombrar el índice y llamarlo Pedro, simplemente porque quiero. Y aquí lo único que estoy haciendo es duplicarlo. De hecho no le moví nada, pero bueno, ignoren que lo hice. Ah, sí, aquí tampoco le moví nada. Bueno, y entonces ahora sí lo que voy a hacer es cambiar. Perdón, sí le moví. Ahora sí, perdón. Entonces tengo este término, que es este de acá, pero no me gusta la A. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahora tengo dos índices que aparecen en el símbolo de la conexión, y eso no me gusta. Entonces lo voy a cambiar por un índice que no aparece en el símbolo de la conexión. ¿Qué índice no aparece en el símbolo de la conexión? Pues B. Entonces voy a cambiar mi A por B. Esto de aquí me cambia la A por B. Y en este término voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cambiar, pero aquí la B por A. ¿Por qué? Porque aquí sí aparece la B. Y aquí también. Pero aquí también aparece la D. Y entonces yo no quiero que haya dos índices que coincidan con el símbolo de la conexión. Por lo tanto, voy a cambiar la B por A. Y si se fijan, estoy usando el mismo instrumento para hacerlo. Entonces no hay ningún problema. Esto de acá me cambia la B por A. Y con esto obtengo este de aquí y este de acá. Si se fijan, eso no me cambió en nada este término. Estos dos siguen teniendo los mismos índices. Ya no son una escala, pues siguen teniendo los mismos índices. Pero ahora son el mismo en los tres términos. Entonces, eso tuvo dos ventajas. Para empezar, hizo que los términos donde aparecen los símbolos de la conexión fueran coherentes. Y en segundo lugar, logró que estos tres términos fueran iguales en cuanto a mi campo vectorial y mi campo de covectores. Por lo tanto, ahora sí, yo puedo factorizar esto de acá, lo puedo sacar de mi expresión, porque dense cuenta que además la parcial, cuando desarrollo esta regla de la cadena,
La parcial de esto, como no tiene ningún índice que le corresponda a la C, esto me va a dar 0. Y por lo tanto, este término se puede reducir a esto. Por lo tanto, para un campo tensorial de orden 1, 1, actuando sobre un campo vectorial y covectorial, la expresión de la conexión se vuelve esto de aquí, en el que ya estoy ignorando el término en el que la parcial actúa solo sobre esto de aquí, y lo puedo escribir solo como la parcial actuando sobre mi vector, mi tensor, multiplicando a esto y los términos que habíamos encontrado. Esto cuando está aplicado a un campo vectorial y un campo covectorial. Como ya vimos, podemos factorizar estos de aquí porque ya tienen los mismos índices. Y entonces, de manera general, esta es la conexión de un tensor de orden 1, 1. Dense cuenta que primero son las parciales del tensor. Si los símbolos de la conexión fueran 0, es decir, estuviéramos en el espacio plano, solo tendríamos esto. Pero si no, entonces tenemos que añadirle términos de corrección a las parciales. Es decir, los símbolos de la conexión. Y entonces esta es la verdadera derivada. Y esta es la derivada de un tensor. Dense cuenta que de alguna manera, como es en términos de una carta coordenada, esta es una derivada parcial. Es la derivada parcial verdadera. Entonces, la conexión para un tensor de orden RS queda en general como lo que tenemos acá, que es la conexión en términos de la carta coordenada para R términos contravariantes y S términos covariantes, que primero serían las parciales con respecto a esa carta coordenada y los términos del símbolo de la conexión, que si se fijan, todos los que corresponden a los términos contravariantes son positivos y los que corresponden a los términos covariantes son negativos, que es justamente lo que vimos para el tensor de orden 1 covariante, 1 contravariante, pero en el caso general. Y entonces esta es la derivada del tensor, que como está en términos de una carta coordenada, es decir, de algunas coordenadas locales, podría decirse que es la derivada parcial de un tensor, la derivada parcial verdadera de un tensor. Si nos damos cuenta, como ya les había dicho, esta parte es la que corresponde solo a las parciales que conocemos. Todos los demás son los términos de los símbolos de la conexión, que podrían interpretarse como correcciones a la derivada parcial, pero que si estamos tomando el espacio plano, es decir, la conexión nabla cero, que llamamos la conexión canónica, todos estos valdrían 0. Y si todos estos valen 0, solo en ese caso, nuestra conexión en términos de alguna carta coordenada
pues nos arroja o coincide con las derivadas parciales del tensor. Pero solo en ese caso. Es decir, en ese caso podríamos eliminar todos estos términos, pero solo en ese caso. De lo contrario, la verdadera derivada de un tensor de cualquier orden, es decir, podría ser solo uno contravariante, un vector, o uno covariante, un covector, y en ese caso tendríamos que considerar sus respectivos términos de corrección, es decir, sus símbolos de la conexión. Y para ello es muy importante que nos preguntemos qué conexión estamos utilizando y qué nos dice la conexión sobre la variedad, es decir, qué nos va a decir la conexión sobre la estructura del espacio en el que estamos trabajando. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de la métrica en la variedad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hablado de ninguna métrica, en ningún momento hemos metido al tensor métrico. Eso ya lo hablaremos en una o dos clases adelante. No en la siguiente clase, pero en una o dos clases que terminemos la derivada de los tensores, que la siguiente será la derivada covariante como tal, y entonces ya podremos hablar de la métrica. Y una vez que metamos una métrica, es decir, que convirtamos esta variedad diferenciable, que ahora es una variedad afín, porque tiene una conexión afín, una vez que dotemos a esta variedad afín de una métrica, dependiendo qué métrica querramos, va a ser las opciones que tengamos de conexión. Y como sabemos, la conexión determina los símbolos de la conexión. Entonces, la geometría en realidad determina cómo se comportan las derivadas de nuestros tensores. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a contestar la clase de mañana o en el video siguiente es si esta derivada es un tensor. Es decir, si todo esto se comporta o se transforma siguiendo las reglas de los tensores. Hasta aquí llega la clase de hoy.